Hola, buen día. Nosotros somos el equipo de antihistamínicos y estamos conformados por Emanuel Herrera Martínez, Lisbeth Michelle Muñoz Méndez, Paola Michelle Ramírez Zamudio, Aranza Solís Valle y un servidor, Roberto Gutiérrez Ruiz. Para comenzar, debemos saber qué es la histamina. Y bueno, la histamina es una amina biológica muy importante, la cual es sintetizada y almacenada por mastocitos y basófilos. Dentro de sus funciones más importantes se encuentra la intervención que ésta hace en la secreción hacia el estómago, también que funciona como un neurotransmisor en el sistema nervioso central y en procesos patológicos, ya que ésta se libera durante la inflamación y durante reacciones alérgicas. Bueno, la histamina se encuentra almacenada en gránulos dentro de mastocitos y se libera cuando se produce una reacción alérgica. Y cuando esto ocurre en un primer contacto, los alérgenos estimularán la producción de inmunoglobulinas E por los linfocitos B. Para la histamina tenemos 4 tipos de receptores. El primero, que es receptor H, y se localiza en el músculo liso de vías respiratorias, en aparato gastrointestinal, genitourinario, cardiovascular y médula suprarrenal. Receptores H2, que se encuentran en mastocitos, basófilos, neuronas y músculo liso. Receptores H3 localizados en el sistema nervioso central y en terminaciones nerviosas periféricas. Y también es considerado un autorreceptor presináptico que inhibe la síntesis y liberación de histamina. Y por último, el receptor H4, que se encuentra en los tejidos linfoides. Ahora empezaremos a ver la farmacodinámica de los antihistamínicos. Bueno, los antihistamínicos de receptores H1 neutros y agonistas inversos pueden disminuir o minimizar la acción de la histamina por la unión competitiva reversible de los receptores H1. Y bueno, se ha demostrado que algunos son agonistas inversos y es posible que actúen por medio de este mecanismo. Y bueno, un punto importante a resaltar es que los antihistamínicos de la primera generación tienen muchas más acciones para poder bloquear los efectos de la histamina. Uno de los primeros puntos a hablar, de los que hablaremos será de la sedación. Y bueno, la sedación es un efecto frecuente que tienen los antihistamínicos de la primera generación en los receptores H1, pero la intensidad de estos puede variar de un grupo químico a otro y también entre un paciente y otro. El efecto que estos tienen es bastante notable con algunos fármacos y se suelen utilizar como somníferos auxiliares, pero no es lo más adecuado que estos se utilicen durante horas diurnas. Y bueno, es muy diferente a la sedación desinhibida, la cual es producida por sedantes hipnóticos. Otro punto importante a recalcar es que la segunda generación de antihistamínicos tienen un escaso o no tienen tanto efecto sedante o estimulante como los anteriores. Y bueno, también tienen menos efecto en el sistema autónomo que los de la primera generación. El siguiente punto a ver serán las acciones antinauseosas y antieméticas. Bueno, algunos antihistamínicos de la primera generación son muy activos para poder evitar la cinetosis, que es mareo por movimiento. Y bueno, otros, y en particular la doxalamina, se suele utilizar mucho en tratamientos de náuseas y vómitos durante el proceso del embarazo. Otro efecto importante que tienen estos es que tienen efectos antiparkinsonianos. Bueno, algunos de los efectos de estos antihistamínicos y en particular en el de la difenhidramina es que muestran efectos supresores inmediatos de los síntomas extrapiramidales que pueden surgir con algunos antipsicóticos. Y bueno, estos se administran por vía parenteral contra las reacciones distónicas agudas que tienen los antipsicóticos. Otras acciones que estos tienen son acciones anticolinoceptoras. Bueno, muchos agentes de la primera generación y en particular de los grupos de la etanolamina y de la etilenediamina muestran efectos o informes notables en los receptores muscarínicos periféricos y su acción puede explicar algunos beneficios
bueno, son señalados en casos de rinorrea no alérgica, pero también pueden ocasionar retención de orina y visión borrosa. Otra acción importante de los antihistamínicos es la acción de bloqueo de receptores adrenérgicos. Y bueno, los efectos de bloqueo de los receptores alfa se pueden mostrar en el caso de muchos antihistamínicos de receptores H1, en especial los del grupo de la fenotiazina, como lo es la prometazina. Y bueno, su acción en cuestión puede originar algún tipo de hipotensión ortostática y bueno, en personas susceptibles. La siguiente acción que veremos será la acción de bloqueo de la serotonina. Y bueno, algunos antihistamínicos de receptores H1 de primera generación se han detectado que tienen efectos de bloqueos hacia los receptores de la serotonina. Por último veremos su efecto como anestésico local. Bueno, algunos antihistamínicos de la primera generación se suelen utilizar como un tipo de anestésico local potente. Y esto se puede ver en sus conductos de sodio, ya que las membranas pueden ser igual de excitables que cuando se utiliza procaína y lidocaína, las cuales son un tipo de anestésico local. Bueno, esto se suele utilizar con el fin de tener una anestesia local en los casos donde los individuos presenten algún tipo de alergia hacia los anestésicos locales corrientes. Bueno, un corto número de los agentes de esta categoría también antagonizan los conductos de potasio. Ok, yo les voy a hablar de lo que es la farmacocinética de los antihistamínicos. Vamos a tener los antihistamínicos de primera generación y los de segunda generación. Los H1 de primera generación se van a absorber bien por vía oral. Estos van a alcanzar sus concentraciones plasmáticas efectivas durante las primeras 3 horas y estas van a durar en el plasma aproximadamente 4 a 6 horas. Tienen la particularidad que atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica y esta se va a distribuir por todos los tejidos, incluso los del sistema nervioso central. La metabolización va a ser principalmente hepática y se va a eliminar por las heces. En algunos casos se va a eliminar por la vía renal. Estos antihistamínicos de primera generación van a tener un efecto muy rápido en niños, pero va a ser muy lentos en pacientes por hepatopatías graves. Ahora pasaremos con los antihistamínicos de segunda generación. Estos van a tener la particularidad de que son muy rápidos para empezar su acción y estos pueden llegar a durar hasta 24 horas en plasma, lo que hace que solo sea necesario una dosis. Al contrario de las de primera generación, va a tener una afinidad por las proteínas plasmáticas y va a tener una escasa penetración en los tejidos del sistema nervioso central. Los antihistamínicos de segunda generación también van a presentar una buena absorción por vía oral. Pero también la ingestión de alimentos en algunos casos afecta la forma en que se absorbe cierto fármaco, como la loratadina. Esta va a aumentar su absorción, en la cetiricina la alenta y en la fexofenadina va a disminuirla. La mayoría de estos antihistamínicos va a metabolizarse en el hígado también, pero a través del sistema citocromo P50. Después de esto van a ser excretados en mayor o menor medida por el riñón. Como dice la diapositiva, la ropatadina y la fexofenadina se pueden eliminar por vía biliar, otros se van a eliminar sin ningún cambio por la orina, como la cetiricina y la levocetiricina. Algunos fármacos van a sufrir lo que son importantes efectos de primer paso, esto en el hígado, lo que puede llegar a generar metabolitos activos. Y también en caso de que haya una insuficiencia renal o hepática, sobre todo la hepática, se puede requerir ajustes. También está el caso de los pacientes ancianos que pueden llegar a necesitar estos ajustes. Hola, soy Roberto y bueno, yo hablaré sobre la clasificación de los antihistamínicos. Los antihistamínicos H1 son fármacos que antagonizan las funciones de la histamina y es uno de los grupos farmacológicos más utilizados en el mundo. Este se clasifica en antihistamínicos de primera generación o clásicos y antihistamínicos de segunda generación. Ahora bien, los antihistamínicos H1 de primera generación o clásico contienen anillos aromáticos y sustituyente aquil que los hace compuestos lipofílicos, por lo que entre ellos encontramos el etanolaminas, que tienden a producir intensa sedación y poseen bastante actividad anticoligénica.
baja incidencia de problemas gastrointestinales y la mitad de los pacientes que reciben dosis habituales de esos fármacos presentan somnolencia. Tenemos las etilendiaminas, que suelen provocar algo menos de sedación, en especial la oxotamida. Sin embargo, manifiestan una mayor incidencia de molestias gástricas. Después tenemos alquilaminas, que son menos sedantes, como la clorfenimina y la tripolidina. Son los compuestos idóneos para utilizar en horas de vigilia. Sin embargo, una porción notable de pacientes presentan somnolencia. Los efectos adversos, que incluyen la estimulación central, son más ordinarios en este grupo que en los demás. También tenemos las piperacinas, que bien está la clorsilicina, que tiene una acción más duradera que el grupo anterior y origina una incidencia comparativa menor de somnolencia. La hidroxina es un compuesto de larga acción en la vida, que tiene una vida media de eliminación de 14 a 20 horas. Esta se concentra en la piel rápidamente, por lo que a menudo es utilizada para tratamientos de alergias cutáneas. Está la fenotiacinas, que casi todos los compuestos correspondientes a este grupo son antagonistas de receptores H1 y también poseen notables actividad anticolinérgicas. Y por último tenemos las piperidinas, que poseen una duración de acción más prolongada que los grupos anteriores. La dosificación necesaria para poder obtener un resultado satisfactorio es menor que en otros grupos, por lo que también disminuyen los efectos secundarios. Y ahora bien, en los antihistamínicos de segunda generación, estos son más selectivos por los receptores H1 periféricos y no atraviesan la barrera hematosnefálica, porque se han añadido o suprimido radicales en la estructura que hacen a estos compuestos menos lipofílicos. Produce menos sedación y menos efectos anticolinérgicos. Aquí tenemos la loratadina, que es un profármaco que se metaboliza mediante el citocromo P, dando lugar a un metabolito activo. También está la desloratadina, que tanto la loratadina como la desloratadina tienen un comienzo de acción rápido, aproximadamente 1 hora. Por esta razón resultan muy útiles en casos agudos y su acción se prolonga en un tiempo de 12 a 24 horas. Tenemos la terfenadina, que es el más representativo de los antihistamínicos no sedantes, ya que no atraviesa la barrera hematoencefálica por su estructura fenilbutano y por tanto su efecto sedante es casi nulo. Al tener una acción rápida, se utiliza en casos agudos, tiene una vida media de 16 a 24 horas y es un profármaco que continúa a través de su metabolito fexadomenacina tras un metabolismo de primer paso hepático. Está la evastina, que es una molécula prácticamente igual a la terfenadina. También es un profármaco que sufre metabolismo de primer paso hepático a través del sistema citocromo P y que actúa a través de su metabolito carboxilado carevastina con una vida media de aproximadamente 10 horas. Y por último tenemos la fexofenadina, que es un metabolito ácido de la terfenadina que actúa selectivamente sobre los receptores H1 sin afectarse los receptores anticolinérgicos ni alfa-1 adrenérgicos. Ofrece una alternativa a la terfenadina. Hola, mi nombre es Paola y yo les voy a hablar sobre los usos clínicos de los antihistamínicos. Vamos a empezar primero con los antihistamínicos tipo 1. Estos se utilizan en varios tratamientos. El primero es en la prevención y tratamiento de las reacciones alérgicas, que se encuentran la rinitis, la urticaria, la picadura de insectos, la dermatitis atópica y la hipersensibilidad a medicamentos. Estos van a aliviar sus síntomas, como pueden ser la rinorrea, el estornudo y el prurito. Al hablar del prurito, cuando tenemos una situación muy intensa, que puede ser en la dermatitis o en la urticaria,
Preferimos utilizar unos antihistamínicos que tengan una acción sedante alta, que puede ser la difenhidramina. Cuando tenemos un prurito que no es intenso, podemos utilizar un antihistamínico con acción sedante baja, que puede ser la cetiricina. Nuestro segundo tratamiento es en el vómito, en la cinetosis, que es el mareo por el movimiento, y en el vértigo. Aquí tenemos dos situaciones donde se encuentran estos síntomas, y el primero es el síndrome de Meniere, que es un trastorno en el oído interno, y el segundo es el malestar matinal del embarazo. Nuestro tercer tratamiento es en la enfermedad de Parkinson. Aquí los antihistamínicos tienen una acción antimuscarínica, que es más que nada tener un efecto de poder controlar el músculo liso del órgano y también las glándulas. Esto puede mejorar mucho en los síntomas de estos pacientes, que puede ser, por ejemplo, en la cialorrea, que es la producción excesiva de la saliva. Y nuestro cuarto tratamiento es cuando se desea obtener un efecto sedante fuerte en la premedicación anestésica, y en este tratamiento se utilizan más que nada la difenhidramina y la prometacina. Nuestro quinto tratamiento es el tratamiento hacia el insomnio, que se utiliza la doxilamina por su propiedad hipnótica. Continuamos con los antihistamínicos tipo 2. Aquí se utilizan en los tratamientos de úlcera péptica, ya que reducen la acidez gástrica por bloquear las acciones de los receptores de la histamina 2. Gracias a esto son muy eficaces en los síntomas durante los episodios agudos, y también contribuyen mucho a la curación de estas úlceras por reducir los niveles de estos ácidos y la pepsina, que pues sabemos que son agresores a la mucosa. Nuestro segundo tratamiento es en el síndrome de Zollinger-Ellison. Aquí se padece una hipersecreción de ácido, que es a partir de un tumor que secreta gastrina. Ese tumor se puede encontrar en el páncreas, y más que nada los antihistamínicos van a controlar o van a mejorar estos síntomas. Nuestro tercer tratamiento es en la mastocitis sistémica, que es la acumulación de cantidades excesivas de mastocitos en el cuerpo, y también la leucemia basofílica, en la que se presenta altas concentraciones de histamina en la sangre. Aquí los síntomas, que son mediados por los receptores de la histamina tipo 2, se controlan adecuadamente por estos antihistamínicos. Por último tenemos a los antihistamínicos tipo 3. Aquí van a servir mucho en los tratamientos de trastornos vestibulares que se encuentran en el oído interno y también en el vértigo. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Muñoz y hoy estoy hablando sobre los efectos adversos y las interacciones de los antihistamínicos H1 clásicos. La reacción adversa más frecuente de los antihistamínicos H1 clásicos, primeramente, es la sedación. Esta se puede producir de ligera somnolencia hasta un sueño profundo, y esto varía dependiendo del individuo y también del fármaco que se dé en el grupo mencionado. En algunas circunstancias, la sedación producida puede ser el efecto que está buscando el médico, puede ser en ejemplos como el prurito, dermatitis atópica en los niños, entre otras, para ayudar a lo que puede ser el dolor. Otras reacciones adversas relacionadas con su acción sobre el sistema nervioso central son el cansancio, la debilidad, la ataxia, que es falta de coordinación, hiporreflexia, que es disminución de las respuestas reflejas, vértigo, diplopia, que es la percepción de dos imágenes de un único objeto, visión borrosa, euforia, nerviosismo e insomnio, esto más frecuente en niños. Ahora, por su acción sobre los receptores serotoninérgicos, el efecto que se da es el aumento del apetito, y debido al bloqueo colinérgico, los fármacos pueden producir sequedad de boca, nariz y garganta, midriasis, que es la dilatación de las pupilas, retención urinaria y disuria. Las principales reacciones adversas son la anorexia, el vómito, náuseas, molestias epigástricas y estreñimiento o diarrea. Cuando son utilizados por la vía tópica, pueden provocar en ocasiones reacciones de hipersensibilidad y fotosensibilización.
Ahora tenemos los antihistamínicos H1 de segunda generación. Estos son menos sedantes que los clásicos, aunque ninguno está completamente libre de ese efecto adverso, sobre todo si se emplean en dosis elevadas. El efecto adverso más importante descrito se produce en el aparato cardiovascular. Cuando hay terfenadina, este se puede prolongar el intervalo QT en el electrocardiograma, ya que bloquea los canales ventriculares de potasio, produciendo un retraso en la repolarización ventricular. Esto puede originar arritmias, hipotensión, discinesia, paro cardíaco e incluso la muerte. Mencionando de nuevo las reacciones adversas de los antihistamínicos, las más importantes de los H1 clásicos son sedación, sequedad de boca, nariz y garganta, midriasis, retención urinaria y disuria. Y las reacciones adversas de los antihistamínicos H1 de segunda generación es la prolongación del intervalo QT y las arritmias en presencia de terfenadina. Y bien, esto ha sido todo de nuestra parte. Agradecemos su atención. Buen día.